Eres vos. Hablemos de enfermedades raras. Hola a todos. Hoy quiero presentarles un proyecto que venimos trabajando desde el corazón. El primer podcast de enfermedades raras de ayudas llamado Eres vos. Hablemos sobre enfermedades raras, en donde contaremos historias reales de no solamente desde la perspectiva del paciente, sino del cuidador. Y me siento súper contenta porque siento que es una forma de darle voz a todas las situaciones que viven las personas que conviven con una enfermedad rara. Hemos elegido a una mamá que ha tenido y ha vivido toda la experiencia de las enfermedades raras, desde la búsqueda del diagnóstico, desde todo lo que haces después cuando tienes un diagnóstico. Y para mí es un honor presentarla porque ha sido una madre ejemplar que luchó hasta el último día con su hija, que padecía una enfermedad llamada Niemann-Pick. Voy a dar paso. Gracias, Nabila, por estar aquí y por abrir tu corazón y contar tu historia. Muchas gracias por darme voz. Como le comentaba, esto para mí es muy importante porque es una manera de dar un cierre a mi historia. Tal vez no un cierre como que lo voy a olvidar, pero quisiera que esto ayudara a otras personas. Realmente para mí ha sido muy duro el antes, el durante y el después. Me gustaría empezar desde el inicio, cómo empezó todo, por si alguien más está viviendo esta situación. Farah nace el 11 de octubre de 2015. Ella nace normal, tuvimos un embarazo normal. Se va conmigo a casa, pero con algo que era muy significativo, pero no logramos ver porque no era como tan relevante, porque había sido un embarazo bastante bueno. Ella nace pesando 5 libras. Nos vamos a casa y Farah empieza a tornarse con la barriguita hinchada. Entonces un día decidimos ir al médico a que la revisaran y en efecto llegamos a la clínica. El doctor nos dice, sí, ella tiene el hígado y el vaso hinchado. Hay que hospitalizarla de una vez. Nos fuimos para el hospital del niño. Cuando llegamos, todo fue bastante complicado. Entonces nos dicen, nos van a hospitalizar por TORCH. Cuando la hospitalizamos, no pasaron ni 5 días cuando nos dieron un diagnóstico. Nos dijeron, no, la niña tiene citomegalovirus. ¿Qué es esto? El citomegalovirus es una enfermedad relacionada con el herpes. Entonces, esos niños tienden a perder la visión, la audición y tienen problemas como de ictericia. En ese momento, Farah tenía un poco de ictericia. Cuando llegamos al hospital y nos hospitalizan, eso como que se agrava. Ya no solo era como entre las piernitas que estaba amarilla, sino que todo su cuerpito estaba amarillo. Entonces, cuando pregunto sobre esa enfermedad, pues, ¿qué había que hacer? Me dicen, no, eso ya no tiene para darle el tratamiento porque ya ella tiene 2 meses. Ya era como que vas a vivir con eso, o es muy grave o no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Farah seguía con el hígado y el vaso hinchado. O sea, todo su primer año ella tuvo los mismos síntomas, que más adelante nos damos cuenta que eso eran síntomas de la enfermedad. Entonces, fue como el primer año, ya estábamos como tranquilos, como ya lo peor pasó. Ya estábamos como, bueno, vamos a celebrar su primer año. Esta etapa la pasamos y fue una etapa muy dura porque era incertidumbre de, ¿y si pierde la audición? ¿Y si queda ciega? Entonces era difícil, pero ya al año sentíamos como paz. Lo logramos. Pero ¿qué pasa? Al año y medio vuelven a atacar los síntomas. Eres vos es patrocinado por Copa Airlines, ASA, Dell, Tráfico Panamá, Gente TVN, Fundación Medcom, CERTV y Más Espacio. O sea que ella tuvo estabilidad, sí, luego del año, sí, casi 6 meses. 6 meses ella logró caminar, logró hablar, entonces sentíamos como que ya había pasado lo peor. Entonces a los 6 meses ella empieza con unas fiebres locas. Vamos casi como a 15 médicos
a diferentes lugares, diferentes veces. Y todo el tiempo era como, no, esto es un virus que está incubando. No, a lo mejor son los dientitos que van saliendo. Y no se le prestó la debida atención. Entonces, cuando un día en el hospital del niño estábamos sentadas esperando, me dice una señora, pero ¿por qué no van a la pediátrica? En la pediátrica van a tener mejor atención. Y nos vamos para allá. Ahí estuve un mes hospitalizada. Fue bastante duro porque era la primera vez que íbamos a estar tanto tiempo. ¿Anteriormente había estado hospitalizada? Sí, a los 2 meses tuvimos 10 días. Salí el mismo día de Navidad. Estaba con miedo de que no iba a pasar ese año con mi hija, porque como Brittany ya tenía 7 años, ya es un niño que sabe que quiere a su mamá presente. ¿Tu hija mayor? Mi hija mayor. Bueno, pasa lo que estamos en el hospital y le descubren un reflujo de orina. Ella se le regresaba la orina al hígado, al riñón, perdón. Entonces, en eso, nos hacen exámenes, le da un diagnóstico de un uretoceler, creo que es la palabra. Entonces me dicen que hay que hacerle un estudio que era como una resonancia, por así decirlo. Entonces, eso nos tomó un tiempo, porque era un costo que no estábamos como en condición, porque cuando fuimos eso nos costó como casi $900. Cuéntame algo. En medio de todo esto tú tienes que dejar de laborar. Sí, yo tenía la idea pues de que cuando ella tuviera 2 meses yo regresaba al trabajo. Pero fue algo que no podía pasar porque empezamos con un diagnóstico errado, pero un diagnóstico de que algo podía pasar. Entonces, el miedo de que algo le pasara y no estar me obliga entonces a olvidarme de trabajar. A los 1 año y medio, casi 2, le tienen que hacer una cirugía y hacerle un reimplante de uréter por el tema de que se le regresaba la orina. En ese tiempo, cuando se le hace el examen, que era como una resonancia, nos damos cuenta que ella había tenido una infección crónica no detectada. Entonces esa infección crónica urinaria le hizo perder 1,5 riñones. Ella trabajaba solamente 30% de un riñón, el otro no servía. Entonces ella estaba como acostumbrada a estar cargada. Entonces a veces llega ese remordimiento, porque en su momento todo el mundo me decía, no cargues tanto a Farah, la tienes mal acostumbrada. Entonces uno se siente como, es verdad, la tengo consentida. Pero luego te das cuenta que no estaba consentida, estaba sufriendo, pero ella no sabía decir que estaba sufriendo. Ya estaba tan acostumbrada al dolor que ella lo reflejaba, era como brava con todos los demás, menos conmigo. Bueno, pasa lo de la cirugía a los 2 años. A los 2 años quería como celebrar su cumpleaños, pero estábamos con miedo de lo que estábamos viviendo. Así que lo que hicimos fue hacerle una misa. Y al día siguiente de una vez irnos para el hospital, porque había que hospitalizarla para lo que era entonces la cirugía. Ya para este periodo, ella no hablaba. Ella hablaba, pero ya había empezado con otros síntomas que no sabíamos cómo darnos cuenta en el momento, porque ella ya había empezado como a tener como poca fortaleza en lo que eran sus piernas. Movilidad. Ella estaba como un poco débil, tenía como se había vuelto torpe. Ella se caía mucho, ella estaba molesta porque había perdido coordinación. A todo esto, desde que ella tenía el vaso agrandado, no le hicieron ninguna supervisión después para saber si ella todavía mantenía ella eso. Hasta el año tuvo citas con lo que era el gastro. Él sí me programó varias veces para hacerle biopsia, pero siempre pasaba algo. Entonces, como al año, ella... Cuando hablas de que pasaba algo, ¿era porque se enfermaba? No, llegábamos al hospital, un día fuimos y nos tuvieron que dar salida porque en la cama que estábamos había ácaros. Otro día, entonces sí estaba enferma, tenía primeros síntomas, así que así no se podía porque había que anestesiarla. Entonces ya eran como otros temas que no se podían. Y entonces, cuando ya al año el doctor dice, bueno, no hemos visto como una progresión, algo que afecte, quiere decir que todo está bien, eso va a bajar. Progresivamente, poco a poco, no pasaba nada. Así que... Se mantenía con el mismo diagnóstico. Ajá, es que
a ella no le cambian el diagnóstico hasta como los 3 años, que el otro gastro, nos dice que yo creo que ella nunca tuvo citomegalovirus, así que voy a mandarle una prueba específica. Y cuando le mandan la prueba específica, nos damos cuenta que ella jamás lo tuvo. Pero con el mal diagnóstico desde el día 1. Exacto, entonces eso no dejó que uno viera los síntomas de la enfermedad a tiempo. Entonces, al ser una enfermedad rara, todo cambiaba, todo fue diferente, el trato. Cuando le diagnosticaron con esta condición al inicio, ¿hubo alguna prueba médica o solamente fue por los síntomas? Fue por los síntomas, no pero hubo sí prueba. Hay una prueba. Sí hay una prueba específica que certifica que realmente esa era la enfermedad y nunca se la realizaron. Sí, tal vez con esa prueba hubiese cambiado mucho. Totalmente. Porque se hubiese buscado entonces desde un inicio, apenas ella tenía síntomas, se hubiese buscado algo más. Pero bueno, no fue el caso. Y bueno, ella sí empezó, después de la cirugía a los 2 años, ya fue como una nueva etapa. Ella ya casi no caminaba bien, empezó como a gatear, entonces más molestia de ella, porque ella a pesar de todo era muy independiente. Ella le gustaba comer sola, le gustaba estar parada inventando como cualquier otro niño. Entonces yo sentía que había algo más y entonces seguíamos buscando médicos, pero no dábamos. Hasta que bueno, un día en la desesperación me metí en un consultorio desesperada. Estaba que ya no me importaba, no me importaba lo que pensaran. Porque ya me habían dicho muchas veces que lo mío era depresión postparto. Yo como madre sabía que había algo, pero no sabía cómo explicarle a las demás personas. ¿Sabes qué? Mi hija estaba bien y algo está cambiando en mi hija. Esta no es mi hija. Entonces, cuando yo entro al consultorio de esta doctora, todo cambió. Ella al principio como que estaba como racia, como, ¿qué está pasando? Pero te voy a atender. Yo le muestro videos, le digo, mi hija cambió, esta era mi hija, ahora mi hija está así, mi hija, mire, jugaba con esto, era acertada a la hora de introducir juguetes, ahora ya no puede ni siquiera meterse la mano a la boca, Farah hacía así y se buscaba, ella no encontraba. Entonces ella me dice, sí, ¿te has atendido con genética? Le digo, no, yo no he tenido esa oportunidad, mi hija no ha tenido esa oportunidad de que la vea más allá, por favor, ayúdeme, porque estaba desesperada. Ella me dice, no, vamos a atenderte. Empezó a chatearle a la doctora de genética, a la neuróloga, al gastro. Ella me dice, te vas a atender con esta neuróloga, esta de genética, este gastro, y ellos te van. Y después tú me vas a decir cómo va avanzando todo. Cuando ella hace eso, no era que me sentía totalmente bien, pero sentía una paz, sentía que alguien me había escuchado y había visto lo que yo estaba viendo. Cuando esto pasa, tratamos de sacar las citas, todo eso no es fácil. Las citas con especialistas demoran meses. Yo fui en el 2018 a la doctora Turner. No pasa, fui en abril. Y no pasa hasta el 2018, pero en septiembre que me atiendo con la neuróloga. Cuando me atiendo con la neuróloga, tuve que pagar en privada. Cuando llegamos a la neuróloga, ella nos dice, no, esos síntomas de ella, y mostrándole los videos, ella me dice, esto me parece síndrome de Rett. Me dice, hay que hacerle este examen. ¿Qué pasa? Que cuando averiguamos el examen, eran $1,500. Entonces, yo sin trabajo, el papá no era como que tenía un trabajo que ganara mucho, entonces ya era otro problema. Entonces mi familia se organizó, tengo amistades que me dijeron, ¿sabes qué? Espérate, yo voy a organizarme, yo conozco a esta persona, vamos a hacer esto, vamos a hacer bingos. Mi familia hizo bingos, vendíamos los bingos con boleto para que las personas que no podían ir puedan comprarme para recoger el dinero. Una vez recogemos el dinero, se hace la prueba, sale negativa. Ya quedamos de nuevamente en esa incertidumbre de qué es. O sea, necesitábamos una cara para lo que estábamos viviendo.
necesitaba saber qué era, porque tú estás como, dentro de todo, tú tienes como fe de que, sabes que esto no es tan grave, esto es algo que podemos dominar, esto vamos a salir adelante. Y yo siempre decía, Farah, tú eres fuerte, esto lo vamos a lograr, esto vamos a salir adelante. Pasa el tiempo, la doctora de genética me decía, esto es un problema lisosomal. Yo estoy segura, ella siempre estuvo segura de por dónde iba la cosa, pero no era tan fácil como decir, ¿sabes qué? Esto es Niemann-Pick. Eso no fue así. Nos costó muchos meses, muchos años seguir buscando. Bueno, en noviembre de 2018 caemos en el hospital el 24 de noviembre porque ya Farah no podía comer. Ella se ahogaba ya demasiado. Entonces ella estaba tan delgada que ya no siquiera podía cuando tosía. Su cuerpo se doblaba tanto que ella no podía sostenerlo. Entonces, al ella estar ahogándose, ¿qué pasa? Broncoaspiraba. Así que antes de esa hospitalización ya habíamos tenido otras, pero nunca tan grave como esa, porque en esta hospitalización entramos en noviembre y salimos en agosto del siguiente año, o sea, en agosto de 2019. 9 meses. 9 meses en el hospital. Ese año pasé Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de mi hija, mi cumpleaños, todo eso en el hospital. Cuéntame, porque necesito saber un poco cómo hacías. ¿Eras 100% cuidadora de tu bebé? ¿Tenías relevo de alguien? ¿Alguien te apoyaba en esa parte? Iba a veces mi suegra y mi mamá, pero por horas, 3 horas. Bueno, cuando estamos en el hospital, ella ya no comía, así que a mí me le pone la sonda nasogástrica, que era dolorosa. Ella trataba de quitársela todo el tiempo, así que menos se atrevía a lo que era mi mamá y mi suegra como a cuidarla, porque ella en ese entonces tenía movilidad en la mano y lo primero que hacía era arrancarse la sonda. Entonces eso no era como algo fácil de que tú no quieres lidiar, tú tienes ese miedo. Entonces ellas venían encima de eso de trabajar. O sea, no era como que estaban disponibles tampoco. Es decir, que Farah era prácticamente tu responsabilidad Mi total, responsabilidad el cuidado, total. más que nada por el temor del manejo de Exacto, ella. o sea, Y tuyo, porque en ese... Y uno tiene miedo. Yo tenía miedo de dejarlas y que pasaran algo y no supieran qué hacer con la situación. Porque cuando ella se arrancaba la sonda, ella sangraba, porque eso estaba enterrado en su estómago y tenía que sacar todo ese cable. Entonces los TEI le molestaban, entonces era complicado. Entonces fuera de eso, de esas complicaciones, viene otra. Yo no me alimentaba bien. No me podía alimentar bien porque, ¿qué pasa? Era demasiado el costo. Ahí era, si comes una vez, ya la cena, olvídate. Entonces, en el hospital, la comida es para el niño, no para el que lo está cuidando. Entonces, había veces que la muchacha de la comida sabía que yo tenía mucho tiempo y a veces me la daba, pero no era todo el tiempo. Entonces, mi familia tenía que incurrir en otros gastos para ayudarme. O sea, yo tuve la suerte de que mi familia me apoyó y a veces iba mi mamá, a veces iba mi suegra, me llevaban comida, pero como le digo, no se podía siempre. Entonces ahí era, si compro almuerzo, no compro cena. Entonces a veces lo que hacía era que desayunaba algo básico y esperaba que fueran como las 6, 7 de la noche para comprar algo, así me daba menos hambre, pasaba la noche. Entonces lo otro es el desgaste del cuerpo, porque ¿qué pasa? En los hospitales la cama es para el bebé, para el niño. Entonces yo dormía en una silla que en teoría era reclinable, pero ya no, estaba dañada. Entonces no se reclinan, están gastadas, están duras. Entonces, ¿qué pasa? Farah estaba acostumbrada a mí, así que lo que hacían las auxiliares era que le dejaban el cordón largo para que yo la pudiera cargar encima mío. Era una forma de ella no sentir tanto dolor. Yo pienso Cuando que era como su lugar cerca seguro. de ti, era como su consuelo. Entonces tú, en esa búsqueda de calmarla, dormías con ella encima en esta silla incómoda, lo que a las finales te tuvo que generar horrible dolores físicos que todavía con los cuales convives. Toda tu parte profesional, tu educación, la atención de tu otra hija mayor, tu hogar, todo se vio totalmente colapsado con esta todo situación cambia, y olvidarte todo de ti cuando eres una de las partes más importantes en el cuidado de la niña, porque es una de las cosas que yo digo, o sea, nos enfocamos 100% en el niño, pero ¿qué pasa con el cuidador en este país? Nadie se preocupa de su salud
de cómo está a nivel emocional, Es que de su salud mental. Es tan importante tocar ese tema porque las mamás en un hospital estamos solas, y tú te sientes tan abrumada porque ¿qué pasa? Llega este doctor y te dice, no, ¿sabes qué? La niña, voy a poner a Farah porque ese es mi ejemplo, o sea, eso es lo que yo viví. Eso es lo que yo sufrí. O sea, llegaba el doctor y me dice, ¿sabes qué? A Farah hay que hacerle una gastro. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo veo la gastro, esa no es la gastro que yo quiero, porque ¿qué pasa? Le querían hacer una cirugía que se basaba en abrirla, sacar el estómago, virárselo para que ella no tuviera reflujo. Entonces no tenía un diagnóstico. Yo decía, a mi hija no le van a hacer eso porque mi hija va a volver a comer y eso no lo va a dejar volver a comer. Mi hija no le van a hacer eso. Entonces me pongo a investigar, descubro otra gastro, pero ¿qué pasa? Todavía no teníamos la cara del monstruo, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Cuando llegaron el tema de la gastro ya teníamos como 5 meses en el hospital. Pero en enero del 2019, olvidé decir eso, se le hace un estudio que la doctora de genética consiguió para un montón de enfermedades raras. Pero ¿qué pasaba? Que eso demoraba hasta 6 meses. Y realmente demoró casi 7, porque nos llegó la prueba cuando ya Farah en ese momento estaba en semi-intensivo. Habíamos pasado lo que fue junio de 2019 y julio había sido un mar de emociones, sufrimiento, habíamos tenido que lidiar con tanto y es ahí donde vuelvo y recaigo en el tema de la salud mental. Tú te sientes tan abrumada, tan cansada, pero tú no puedes dejarte caer. Tú necesitas estar fuerte, tú necesitas que tu hija te vea. Pero hay una frase que todo el mundo dice, tienes que ser fuerte. Eso cuando te lo dicen todo el tiempo. Cuando llega un doctor a darte una noticia muy fuerte, lo primero que dice, mami, tienes que ser fuerte. Por tu hija tienes que ser fuerte. ¿Cómo manejabas esa situación? Porque las noticias con Farah, desde que inició ese proceso degenerativo, cada una nunca fue más alentadora. No, ninguna. Y a eso iba. O sea, llegaba un doctor y me decía, ¿sabes qué? Hay que hacerle esto. Esto está pasando con tu hija. Mi hija broncoaspiraba todo el tiempo, tenía neumonías, cayó con bacterias. Entonces, tú escuchas al médico y te dice esto, viene otro y te dice otra cosa, y tú no sabes ni cómo procesarlo. Tú estás al frente de ellos, pero tu cabeza está estallando en otro lugar. O sea, tu cuerpo está allí, pero tú no sabes ni cómo estar. Tú tienes que ser fuerte, sí, pero tú eres también humano, tú sientes, tu dolor no se ve, tú tienes que ser fuerte para ti, para los demás, para tu otra hija. Entonces, a manera de calmarme, yo escribía y me iba al baño con un lighter y quemaba porque decía que así los pensamientos se iban. Y llegaba la energía buena. Pero eso no pasaba. Cada día me sentía más sola. Y cuando tú no demuestras lo que tú sientes, ¿qué pasa? La gente piensa que tú no sientes, que tú eres muy fuerte. La gente tiende a pensar que decirte que tú eres fuerte como un elogio. No sabe que eso te daña porque tú te sientes sola y tú quisieras expresar a los demás, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Tengo a mi hija enferma en una cama. Yo dejé de tener una hija sana a tener una bebé en cama que ya no me habla. Mi hija ya no hablaba, mi hija tenía esa sonda, le tenían que hacer la gastro, ya no podía comer, tenía que alimentarse por eso. Y yo sentía que ella me escuchaba, yo no podía decir cosas negativas porque ella me está escuchando. Y yo no quería que ella se sintiera como una carga. No quisiera que ella sintiera, ¿sabes qué? Mi mamá está mal por mi culpa. Así que es más, ni siquiera cuando me iban a decir algo de Farah, porque ¿qué pasa? En todo ese tiempo, ella tenía recurrente neumonía, tenían que ponerle antibióticos, y si un día me decían de que, ay, Farah está mejor, yo ni siquiera dejaba que dijeran eso. Porque cuando decían que ella estaba mejor, como cosa del destino, al día siguiente tenía algo. Y cuando tú estás en el hospital, eso es algo súper común. Tú entras por una cosa y pasan 1000 y tú en el hospital. Y allí vi morir niños sanos, niños enfermos. Entonces, ¿cómo procesabas esos eran pensamientos que te llegaban? Abrumador. En ese momento, las veces que yo visité hospitales,
Muchas veces yo iba un día, jugaba con un niño y al otro día o 2 días después iba y me decían que ese niño había muerto. Eran unas cosas impresionantes que yo decía, ¿cómo viven estas mamis en este hospital teniendo un niño en una condición de salud delicada y a la vez viendo alrededor. A otros niños morir? Y que tú tienes ese miedo, tú sientes en qué momento me toca. Me va a tocar a mí. Si yo no quiero que me toque, o sea, yo recuerdo que Farah en junio de 2019 estuvo en semiintensivos y era una sala que estuvieron como 6 niños. De esos 6 niños, solo quedaron 2, Farah y otra niña. Entonces, estaba con ese miedo de que esa bacteria también la tenía ella, mi hija también se me va a ir. Mucho en los hospitales esa bacteria. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que lidiar en un mismo momento. Ver a tu hija en un hospital, que no se puede parar, que no puede decir, sabes que me duele aquí, mamá, estoy cansada. Porque, ¿qué pasa? Un niño en cama, tú tienes que moverlo, pero en lo que tú lo mueves también le duele. Pero tú lo dejas mucho tiempo, también le duele. Entonces, él no te puede decir eso. Y eso duele. ¿Cómo dormías? O sea, tu sueño, ese sueño reparador, nunca lo tuviste desde que tuviste tu hija enferma? No, es que el descanso ya... Cuando te levantabas, lo primero que corrías a ver era tu hija. Entonces había otro tema. En el hospital, Farah estaba con oxígeno. Entonces, tú estás tratando de coger el sueño, pero en ese momento vienen rodando el cilindro del oxígeno, tú te despiertas. De repente, si tienes compañeros en el cuarto, tienen que darle medicamento al tu compañero, tienen que darte la tía. O sea, ahí no hay descanso. Pero también está cuando vas a casa con un niño, por ejemplo en mi caso, que yo me fui con Farah, con oxígeno, con la alimentación, que era la bomba, tenía que ser alimentación continua, tampoco hay descanso. Porque ¿qué pasa? Si se acaba el oxígeno, ella no puede decirte, mamá, se me acabó el oxígeno, y tampoco puede soportar estar sin oxígeno. Entonces, tienes que estar pendiente del oxígeno, pendiente de que la alimentación esté bajando, que no haya obstáculos, que no se esté acabando, porque si se acaba, eso es continuo. Tienes que estar de una vez corriendo a prepararla. Entonces son muchas cosas que se viven en poco tiempo, que tú no tienes un espacio, ¿sabes qué? Un espacio para ti. Voy a respirar, no hay ese espacio, porque cuando no estás con tu bebé que te necesita, también en mi caso tenía otra hija, que hasta cierto punto la eché a un lado porque tenía que dedicarme tanto a Farah, que ella le tocó recibir mi migaja. ¿Qué edad tenía tu hija mayor cuando a Farah le empiezan los síntomas de la enfermedad? Cuando le empiezan, ella tiene entre 7 y 8 años. Cuando ya nos vamos a casa, ella tiene ya 12, está en 6º grado. Toda su infancia aprendió a ser una adulta responsable, se saltó su infancia en todo este proceso. En todo este proceso, ¿qué pasa? A ella le toca la parte dura. Al ser solamente nosotras 3, ella le toca ser mi compañera y mi equipo. ¿Sabes qué, Brittany? Tú limpias y yo cuido a Farah. Cocina y tú cuidas a Farah. O sea, teníamos que darnos las tareas. Farah estaba en una condición que era impactante. Era impactante de ver, porque si tú la viste y tú la viste sana y luego verla en una cama, ese cambio te afecta. Antes y después. O sea, es algo que te golpea duro. Entonces, como mamá, a mí me golpeaba, pero me tocaba estar allí para ella porque me necesitaba. Yo no tenía opción de, yo no puedo verla así, me duele verla así. No podía decir eso. Tenía que estar porque me necesitaba. Entonces, llega la pandemia. Eso mismo te iba a preguntar. Llega la pandemia, para mí fue horrible. Un periodo para el mundo es que muy delicado. Cuéntame cómo viviste ese proceso. Yo salí en el 2019, en agosto de 2019. Habías estado 9 meses. 9 meses completos en el hospital. Ya allí nos habían dado el diagnóstico. Cuando nos dan el diagnóstico, en ese momento yo estaba tomando otra decisión. ¿Qué pasa? Que ya Farah tenía casi 10 días entubada. Ella ya en ese tiempo había adquirido una bacteria, se había complicado. Ya nos habían dicho, ¿saben qué? Ella no está respondiendo, tienen que estar preparados. Yo
era de las personas que yo podía estar llorando afuera, no tanto llorando, porque la verdad poco lloraba. Y cuando entraba al cuarto con Farah, yo empezaba a hablarle, Farah, párate de esa cama que vamos a salir, Farah, hay que irnos para el valle, mira qué tal tiempo espectacular. O sea, iba súper positiva. Era su motivadora. Si yo iba, entonces viene y la doctora me dice, ¿sabes qué? Empezó a responder al tratamiento, está mejorando, pero ya no puede respirar por ella misma, necesita un apoyo, necesitamos hacerle la tráqueo. Había pasado un mes antes, le habían hecho la gastro y ella se había complicado y era cuando había quedado en semi-intensivo. Entonces, en otra etapa de temor. En otro miedo, porque ¿sabes qué? Si no lo hago, la afecto. Si lo hago, la puedo perder. Entonces, eso, el mismo día que estoy tomando esa decisión, me llega la doctora de genética afuera de semi-intensivo y me dice, tenemos un resultado. Mamá, tienes que ser fuerte. Eres vos. Hablemos de enfermedades raras.